En una ciudad marcada por la desigualdad, una niña usa sus últimas monedas para ayudar a una señora olvidada por el sistema. Lo que ella no sabe es que ese gesto sencillo despertará una antigua deuda que ha pasado entre generaciones. Y cuando la verdad sale a la luz, su humilde familia recibe un nuevo comienzo que nadie habría imaginado. Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad estás viendo esta historia. El viento cortante de la tarde de enero soplaba por las calles de Madrid, arrastrando consigo el polvo frío de los días secos de invierno. Isabela Sánchez, de solo 12 años, se ajustó mejor el abrigo fino sobre los hombros y acercó la bolsa de plástico a su cuerpo. Dentro de ella, el uniforme azul marino de su madre todavía olía a los productos de limpieza que usaba todos los días en la casa de los Almeida, una de las mansiones más imponentes del barrio de Salamanca. La niña observaba a la gente a su alrededor en la parada de autobús de la Gran Vía. Ejecutivos apresurados con sus maletines de cuero, estudiantes universitarios conversando en voz alta sobre exámenes y fiestas, señoras elegantes cargando bolsas de tiendas caras. Ella se sentía invisible allí, como si fuera solo un detalle más del paisaje urbano que nadie se molestaba en notar. En el bolsillo del abrigo, sus dedos jugaban nerviosamente con las monedas que su madre le había dado por la mañana. 5 euros. Era todo lo que tenían para emergencias hasta el final de la semana. Su madre, María Dolores, había sido clara al respecto durante el desayuno, mientras compartía con su hija el último panecillo que quedaba. Isa, hija mía, este dinero es solo para casos muy serios, ¿vale? Si pasa algo en el camino, lo usas. Pero si consigues guardarlo, esta noche compramos leche y quizás unas galletitas para acompañar el té. Isabela había asentido con la cabeza, entendiendo perfectamente el peso de aquellas palabras. 5 euros eran mucho para ellas. Significaban 3 litros de leche o 2 barras de pan o incluso algunas frutas que a su madre le encantaba comprar cuando conseguía algo de dinero extra. Cada céntimo estaba planeado, cada gasto se pensaba 2 veces. El ruido del motor del autobús 478 resonó a lo lejos, haciendo que la gente en la parada comenzara a organizarse en una fila desordenada. Isabela se colocó más atrás, como siempre hacía. Había aprendido desde pequeña que las niñas como ella no corrían para ser las primeras en ningún sitio. Era mejor esperar, observar, adaptarse. Fue en ese momento cuando se fijó en la mujer a su lado, elegante, pero de una forma que parecía haberse construido a lo largo de muchos años. Su abrigo de lana beige era claramente caro, pero mostraba signos de uso. El pelo canoso estaba bien peinado, pero había algo en sus ojos que demostraba una confusión profunda, casi una desesperación contenida. La señora rebuscaba frenéticamente en un bolso pequeño, sacando y volviendo a meter los mismos objetos varias veces. Un pañuelo de papel arrugado, un pintalabios casi acabado, algunos caramelos de menta. Sus manos temblaban ligeramente, e Isabela se dio cuenta de que no era solo por el frío. Por favor, murmuraba la mujer para sí misma, con una voz que cargaba décadas de refinamiento, pero que ahora sonaba quebrada por la ansiedad. ¿Dónde he puesto la cartera? ¿Cómo he podido ser tan descuidada? El autobús se detuvo con un fuerte chirrido de frenos y la puerta se abrió. El conductor, un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos, miró a la fila de pasajeros con la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. La gente comenzó a subir, cada uno entregando su dinero o pasando la tarjeta por el validador. Isabela observó a la señora que tenía delante acercarse al conductor con pasos vacilantes. «Disculpe», dijo ella con la voz entrecortada. «Yo he perdido mi bolso. No tengo dinero para el billete, pero necesito mucho». El conductor ni siquiera la dejó terminar de hablar. «Mire, señora, sin pago no se sube. Es la norma de la empresa, no puedo hacer nada». «Pero usted no lo entiende», insistió la mujer, e Isabela notó que las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. «Me he perdido. No sé dónde estoy.
No tengo teléfono, no tengo documentos. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?, respondió el conductor, elevando la voz de tal forma que varios pasajeros dentro del autobús se giraron para observar la situación. ¿Cree que conduzco el autobús gratis? ¿Paga o se baja? Isabela sintió que algo se le oprimía en el pecho. Conocía bien ese tono de voz, ese desprecio disfrazado de profesionalismo. Era el mismo tono que algunos jefes de su madre usaban cuando ella llegaba unos minutos tarde por el tráfico, o cuando rompía algún objeto sin querer durante la limpieza. La señora intentó mantener la dignidad, enderezando los hombros y secándose discretamente los ojos con el pañuelo. «Comprendo su posición», dijo ella, con una voz que luchaba por permanecer firme. «Pero, ¿no habrá alguna forma de...?» «Ya he dicho que no», gritó el conductor. «Me está retrasando el horario. O paga o se quita de en medio. Tengo otros pasajeros esperando». Fue en ese momento que Isabela sintió algo muy fuerte moverse dentro de su pecho, una indignación pura, una rebelión contra la crueldad gratuita que estaba presenciando. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante y metió la mano en el bolsillo. «Aquí», dijo ella sacando el billete de 5 euros arrugado, «2 billetes, por favor». El conductor la miró con sorpresa, como si fuera la primera vez que realmente la veía. «¿2? ¿Estás segura, niña? Son 6 euros». Isabela dudó solo un segundo. 5 euros no alcanzaban para 2 billetes, pero recordó la moneda de 25 centavos de dólar que siempre llevaba en el bolsillo, un recuerdo de su abuelo que había fallecido cuando ella era pequeña. Era una moneda americana antigua que él le había dado, diciendo que algún día entendería su valor. «Sí que tengo», respondió ella entregando el dinero y la moneda. 5 euros y una moneda de 25 centavos de dólar. Vale más que 1 euro. El conductor cogió el dinero de mala gana, miró la moneda extranjera con desconfianza, pero acabó aceptando. «Pasad rápido», refunfuñó. La señora miró a Isabela con una expresión de total sorpresa y gratitud. Sus ojos, que momentos antes estaban llenos de lágrimas de humillación, ahora brillaban con algo diferente. «Mi niña», susurró ella, poniendo una mano con delicadeza en el hombro de la niña. «No tenías por qué...» «Sí que tenía», respondió Isabela, guiando a la señora hacia el interior del autobús. «Nadie merece ser tratado de esa manera». Encontraron 2 asientos juntos en la parte central del autobús. La señora se sentó con cuidado, todavía visiblemente afectada por la situación, mientras Isabela se acomodaba a su lado. Durante unos minutos permanecieron en silencio, simplemente observando la ciudad pasar por la ventana. «¿Cómo te llamas, querida?», preguntó la señora finalmente. «Isabela Sánchez. ¿Y usted?». «Elena», respondió ella con una sonrisa suave. «Elena Vasconcelos». El nombre le sonó familiar a Isabela, aunque no conseguía identificar de dónde. Quizás era solo porque sonaba a nombre de familia rica, de esas que aparecen en los periódicos que los jefes de su madre a veces dejaban esparcidos por la casa. «Isabela es un nombre precioso», continuó Elena, «y eres una niña muy especial. No cualquiera haría lo que acabas de hacer». «Mi madre siempre dice que debemos ayudar cuando podemos», respondió Isabela, sintiendo que se le sonrojaban un poco las mejillas. «Dice que el mundo ya es demasiado difícil como para que nosotros lo hagamos aún peor». Elena sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro. «Tu madre es una mujer sabia. ¿Trabaja?» «Sí, trabaja, hace la limpieza en casas», dijo Isabela dudando solo un poco. No se avergonzaba del trabajo de su madre, pero conocía el juicio que a veces venía con esa información. «Es un trabajo honesto e importante», dijo Elena, sin ningún cambio en el tono. «Imagino que trabaja mucho». «Sí, mucho. Sale de casa antes de que yo me despierte y vuelve cuando ya está oscuro. Hoy he ido a buscar su uniforme a casa de los Almeida porque se lo olvidó anoche. Estaba muy cansada». Elena asintió con comprensión. «¿Y tú? ¿Estudias?» «Sí. Voy al colegio público del barrio. Está lejos de aquí, pero es bueno».
Me gusta leer, sobre todo historia. La profesora dice que también se me da bien escribir redacciones. La historia es una materia fascinante, dijo Elena, y había algo en su voz que sugería un conocimiento profundo sobre el tema. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Las guerras? ¿Los descubrimientos? ¿La historia de España? Me gusta todo, pero lo que más me impresiona son las historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias, respondió Isabella, animándose con el tema. Como esas personas que salvaron a otras durante la Segunda Guerra o que lucharon por la abolición de la esclavitud, personas que no eran famosas, but que cambiaron el mundo a su manera. Elena se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi íntima. Sabes, Isabella, yo también siempre he admirado a esas personas. Tuve la suerte de conocer a algunas de ellas a lo largo de mi vida. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Mi difunto marido, por ejemplo, fue salvado por un hombre así durante la guerra, un soldado español que ni siquiera lo conocía, pero que entró en un edificio en llamas para sacarlo de allí. Isabella se giró, completamente hacia Elena, con los ojos muy abiertos por el interés. ¿En serio? ¿Dónde fue eso? En Italia, durante la Segunda Guerra. Mi marido era muy joven, estaba luchando junto con las tropas aliadas. Hubo un bombardeo y quedó atrapado en los escombros de un edificio que se estaba incendiando. Todo el mundo pensó que había muerto. Elena hizo una pausa, perdida en recuerdos de décadas pasadas. Pero ese soldado, ese héroe anónimo, consiguió llegar hasta él y lo cargó para sacarlo. Le salvó la vida. ¿Y saben el nombre de ese soldado?, preguntó Isabella, completamente absorta en la historia. Lo sabíamos. Mi marido guardó ese nombre el resto de su vida. Siempre decía que todo lo que conseguimos construir, toda nuestra familia, solo existió gracias a la valentía de aquel hombre. Elena sonrió con tristeza. Se llamaba Carlos Sánchez, sargento Carlos Sánchez. Isabella sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Su corazón comenzó a latir más rápido y tuvo que tragar saliva 2 veces antes de poder hablar. Sánchez, repitió ella, con la voz casi en un susurro. Sí, Sánchez. ¿Por qué? ¿Conoces ese nombre? Isabella miró a Elena con ojos grandes y brillantes. Señora Elena, mi abuelo se llamaba Carlos Sánchez. Fue soldado en la Segunda Guerra. Elena se quedó en completo silencio por un largo momento, mirando fijamente a Isabella como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos, que hasta entonces descansaban tranquilamente en su regazo, comenzaron a temblar de nuevo. Pero esta vez no era de frío o nerviosismo. Era de una emoción profunda e incontrolable. Carlos Sánchez, repitió ella, como si estuviera probando el sonido de las palabras. ¿Has dicho que tu abuelo se llamaba Carlos Sánchez y fue soldado en la Segunda Guerra? Sí, confirmó Isabella, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Murió cuando yo era muy pequeña, pero mi madre siempre cuenta historias sobre él. Dice que trajo algunas medallas de la guerra y unas placas de identificación que los soldados llevaban en el pecho. Elena se llevó las manos a la cara, respirando hondo varias veces. Cuando habló de nuevo, su voz estaba quebrada por la emoción. Mi querida niña, no tienes ni idea de lo que esto significa. Se giró completamente hacia Isabella, sosteniendo con delicadeza las manos de la niña entre las suyas. Si es realmente el mismo hombre, si es realmente él, entonces eres la nieta del hombre que le dio vida a toda mi familia. Isabella sintió una extraña oleada de energía recorrer su cuerpo. Era como si todas las piezas de un rompecabezas, que ni siquiera sabía que existía, estuvieran encajando de repente. ¿Estás segura?, preguntó ella, casi susurrando. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, respondió Elena, con lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. Mi marido murió hace 15 años, pero hasta el último día hablaba de Carlos Sánchez. Decía que quería encontrarlo algún día para agradecérselo personalmente, pero nunca conseguimos localizarlo después de que terminara la guerra. El autobús se balanceó al tomar una curva, pero ninguna de las dos se dio cuenta.
Estaban completamente absortas en ese momento imposible, en esa conexión que trascendía cualquier coincidencia normal. ¿Dónde vivís, Isabela? Necesito conocer a tu madre. Necesito saber más sobre tu abuelo. Isabela dudó por un momento. Su casa no era como las casas donde trabajaba su madre. No había baldosas brillantes ni muebles caros. Era un pisito sencillo en un edificio antiguo, con humedades en el techo y ventanas que no cerraban bien. Pero al mirar a Elena, viendo la sinceridad en sus ojos, sintió que podía confiar. «Vivimos en la zona sureste, en Vallecas. Está lejos de aquí», explicó ella. «Nuestro edificio es muy sencillo, pero si de verdad quiere conocer a mi madre, llegará a casa en un par de horas». «Quiero conocerla mucho», dijo Elena con convicción. «Si no te importa llevarme hasta allí, me encantaría esperarla. ¿Puedo ayudar con algo? ¿Comprar algo para vuestra cena?» Isabela sintió que se le encendían las mejillas. «No hace falta, doña Elena, siempre nos las arreglamos». «Sé que os las arregláis», dijo Elena con una sonrisa cariñosa. «Eso es más que obvio, pero hoy es un día especial. ¿No crees? No todos los días el destino une a dos personas de esta forma». El resto del viaje transcurrió en una conversación intensa, con Elena contando más detalles sobre la guerra y sobre cómo su marido había construido una vida entera a partir de la segunda oportunidad que recibió. Isabela, por su parte, compartió los pocos recuerdos que tenía de su abuelo y las muchas historias que su madre contaba sobre él. Cuando se bajaron en la última parada, el sol ya se estaba escondiendo detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La zona donde vivía Isabela era completamente diferente al centro de la ciudad. Las calles eran más estrechas, los edificios más bajos y antiguos. Había niños jugando en la acera, mujeres conversando en las puertas de los edificios y ancianos sentados en los bancos de la pequeña plaza que había en medio de la manzana. «Es aquí», dijo Isabela, señalando un edificio de 4 plantas con la pintura desconchada y algunas ventanas con cristales rotos. «Vivimos en el segundo». Elena miró a su alrededor con curiosidad, pero sin ninguna señal de juicio. Parecía genuinamente interesada en conocer ese lugar, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. El portal del edificio estaba siempre abierto, porque la cerradura se había roto hacía meses, y el administrador aún no había conseguido dinero para arreglarla. Subieron la escalera de hormigón, cuyos escalones estaban gastados por el tiempo y el uso intenso. En el segundo piso, Isabela se detuvo frente a la puerta número 23. «Mi madre no llega hasta dentro de un rato», explicó ella, sacando la llave del bolsillo. «Pero puede esperar dentro. Al menos hace más calor que en la calle». El apartamento de Isabela y María Dolores constaba de 2 habitaciones pequeñas, una que servía de salón y cocina al mismo tiempo, y un dormitorio que compartían con 2 camas individuales. El baño era minúsculo y estaba al final de un pasillo estrecho que también albergaba un lavadero. No había muchos muebles, una pequeña mesa de contrachapado, 2 sillas, un sofá de 2 plazas que había visto días mejores, una televisión antigua y una cocina de 2 fuegos que ocupaba un rincón de la cocina improvisada. Pero todo estaba impecablemente limpio y organizado, y había pequeños detalles que mostraban el cuidado de quien transforma el cariño en decoración. Cortinas cosidas a mano, cojines hechos, con retales de colores, y algunas plantas que crecían en latas reutilizadas. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo Elena, y no había falsedad en su voz. «Se puede sentir el amor que hay aquí». Isabela sonrió, sintiéndose orgullosa. «Mi madre siempre dice que el tamaño de la casa no importa. Lo que importa es el tamaño del corazón de quien vive en ella». «Tu madre es una mujer muy sabia». Isabela encendió el horno para calentar el ambiente y preparó un té para las 2. Se sentaron en el pequeño sofá y continuaron hablando de sus vidas, de sueños y dificultades. Elena hablaba de los lugares que había conocido, de las personas interesantes que había encontrado a lo largo de la vida, siempre de forma sencilla y sin ostentación. Isabela contaba sobre el colegio, sobre sus planes de estudiar mucho para conseguir una beca en la universidad, sobre cómo quería algún día proporcionar una vida más fácil a su madre.
Eran casi las 8 de la noche cuando oyeron pasos lentos en la escalera. Isabela conocía ese sonido. Su madre siempre subía los escalones despacio al final del día, cargando sobre su espalda el peso de horas seguidas de trabajo pesado. «Es mi madre», dijo Isabela levantándose para abrir la puerta. María Dolores Sánchez tenía 42 años, pero parecía mayor. Su rostro, aunque todavía hermoso, mostraba signos de cansancio crónico y cargaba sobre su espalda una tensión constante que se manifestaba en su forma de andar y moverse. Cuando vio a Elena sentada en su sofá, se detuvo por completo en la entrada, con una expresión de confusión. «¿Isa? ¿Quién es esta señora?» «Mamá, esta es doña Elena. Hoy ha pasado algo increíble», dijo Isabela con los ojos brillando de emoción. «Conocí al abuelo Carlos». María Dolores se quedó aún más confundida. Entró despacio en el apartamento, cerró la puerta detrás de sí y se acercó con cautela. «Conocía a mi padre». «¿Cómo es eso?» Elena se levantó respetuosamente. «Señora María, es un honor conocerla. Su hija me ha ayudado hoy de una forma que ni ella imagina. Y cuando descubrimos la conexión con su padre, bueno, todavía estoy intentando creer que esto está sucediendo de verdad». María Dolores miró de Elena a Isabela, intentando entender la situación. «¿Qué conexión? ¿De qué estáis hablando?» Fue entonces cuando Isabela contó toda la historia, desde el encuentro en la parada del autobús hasta el descubrimiento sobre el abuelo soldado. María Dolores escuchó todo en silencio, sentada en el borde de la silla, con las manos temblando ligeramente. Cuando Isabela terminó de contar, María Dolores miró a Elena por un largo momento antes de hablar. «¿Está diciendo que mi padre salvó al marido de usted en la guerra?» «Estoy diciendo exactamente eso», confirmó Elena. «Y si es realmente el mismo Carlos Sánchez, entonces todo lo que mi familia ha construido, toda nuestra prosperidad, solo existe gracias a la valentía de su padre». María Dolores se llevó las manos a la cara, intentando procesar aquella información. A mi padre nunca le gustaba hablar de la guerra. Decía que había visto demasiadas cosas, perdido a demasiados amigos, pero a veces, cuando bebía un poquito en las fiestas familiares, contaba algunas historias. «¿Hablaba de haber salvado a alguien?», preguntó Elena. «Sí, hablaba. Decía que había sacado a un chico de un edificio que se estaba derrumbando en algún lugar de Italia. Siempre decía que aquello no era heroísmo, que era solo la obligación de un soldado de cuidar a otro». María Dolores hizo una pausa, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Murió pobre, ¿sabe? Nunca consiguió un buen trabajo después de volver de la guerra. Murió trabajando de portero en un edificio de oficinas, ganando el salario mínimo». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Yo no lo sabía. Lo buscamos durante años, pero…» «No pasa nada, doña Elena», dijo María Dolores con amabilidad. «Mi padre era un hombre bueno, hacía lo que creía correcto, sin esperar nada a cambio. Creo que se alegraría de saber que salvó a alguien que tuvo una buena vida». En ese momento, oyeron pasos pesados en la escalera, seguidos de un golpe agresivo en la puerta. María Dolores e Isabela se miraron con expresiones de aprensión. «Debe ser el señor Valderrama», murmuró María Dolores, «el casero del edificio». Los golpes se repitieron, más fuertes e insistentes. «María, abre esta puerta. Sé que estás ahí». María Dolores suspiró hondo y fue a abrir la puerta. Afuera había un hombre bajo, gordo y malhumorado, vestido con una camiseta arrugada y un pantalón de vestir que ya había visto días mejores. «Valderrama, buenas noches», dijo ella, intentando mantener la voz calmada. «Buenas noches, nada», respondió él, empujando la puerta y entrando sin ser invitado. «¿Sabes por qué estoy aquí? El alquiler, María, ya son 3 meses de retraso». Elena observó la escena en silencio, pero Isabela pudo ver un cambio sutil en su expresión. Sus ojos se estaban volviendo más duros, más atentos. «Lo sé, Valderrama. Ya hablé con usted sobre esto. Conseguí 300 euros de la última limpieza extra que hice. Es un comienzo». «¿300 euros?» gritó él.
El alquiler es de 800, María. Me debes 2.400 euros. ¿Crees que esto es una casa de caridad? Por favor, baja la voz, pidió María Dolores, mirando nerviosamente a Elena. Tengo visita. Valderrama miró a Elena por primera vez, fijándose en su ropa fina y en la forma elegante en que estaba sentada. Ah, ya entiendo. Tienes dinero para recibir visitas elegantes, pero no para pagar el alquiler. No es así, comenzó María Dolores, pero él la interrumpió. Claro que es así. Mira, María, se me ha acabado la paciencia. Tienes hasta el viernes para saldar toda la deuda, o las dos os vais a la calle, y no vale llorar ni inventar excusas. Elena se levantó lentamente, y había algo en su postura que hizo que Valderrama dejara de gritar y la mirara con más atención. Disculpe, dijo ella con una voz que de repente sonaba completamente diferente. Había una autoridad allí que no existía antes. ¿Ha dicho que le deben 2.400 euros? ¿Y a usted qué le importa?, respondió Valderrama, pero con menos agresividad que antes. Elena no respondió directamente. En su lugar, abrió el pequeño bolso que llevaba y sacó de él una tarjeta dorada. Isabela, querida, ¿podrías prestarme tu teléfono? Necesito hacer una llamada. No tenemos teléfono fijo, doña Elena, dijo Isabela. Solo el móvil de mi madre. María Dolores le entregó su sencillo móvil así. Elena, quien marcó un número con dedos firmes y seguros. Soy yo, dijo al teléfono, con una voz que de repente sonaba como la de alguien acostumbrado a dar órdenes importantes. Necesito que vengas a buscarme. Estoy en la calle de las Camelias, número 215, apartamento 23, en Vallecas. Hizo una pausa. Sí, sé que está lejos. Trae 2 coches. Y Rodrigo, trae también 15.000 euros en efectivo. Valderrama, María Dolores e Isabela la observaron en completo silencio. Elena colgó el teléfono y se giró hacia Valderrama con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tendrá su dinero», dijo ella con calma. «Pero antes de eso, vamos a tener una conversación sobre la forma en que usted trata a sus inquilinas». El silencio que siguió a aquella llamada telefónica fue denso y cargado de tensión. Valderrama miraba a Elena con una expresión que mezclaba desconfianza y un nerviosismo creciente. María Dolores e Isabela permanecían inmóviles, intentando entender qué estaba sucediendo exactamente en su pequeño apartamento. Elena se sentó de nuevo en el sofá, con una postura que de repente parecía natural y cómoda, como si estuviera acostumbrada a tener el control de cualquier situación. Sus manos, que antes temblaban de nerviosismo, ahora descansaban tranquilamente en su regazo. «Puede sentarse si quiere», le dijo a Valderrama señalando la silla vacía. «Vamos a esperar unos 20 minutos. Quizás sea interesante que conversemos mientras tanto». «¿Conversar sobre qué?», preguntó Valderrama, pero su voz había perdido toda la agresividad anterior. Había algo en la presencia de Elena que lo incomodaba. «Sobre cómo administra este edificio, por ejemplo», respondió Elena, mirando alrededor del pequeño apartamento. «Isabela me ha contado que la cerradura del portal lleva rota meses. María me ha dicho que hay humedades en el techo de varios apartamentos. Y ahora veo que usted trata a sus inquilinas con una total falta de respeto. Mire, señora, no sé quién se cree que es, pero mi nombre es Elena Vasconcelos de Almeida», interrumpió ella, con una voz que cortó el aire como una cuchilla. «Y sé exactamente quién soy». María Dolores emitió un pequeño suspiro. «¿Almeida? ¿Como la familia de los Almeida donde yo trabajo?» «La misma familia», confirmó Elena. «De hecho, es mi casa donde trabajas, María. Aunque he estado de viaje las últimas semanas, por eso no nos hemos conocido en persona». El mundo de Isabela y María Dolores pareció girar a su alrededor. La mujer mayor a la que Isabela había ayudado en el autobús, a la que había recibido en su casa sencilla, que había bebido té en sus tazas desconchadas, era la dueña de la mansión donde su madre trabajaba todos los días. «¿Usted es doña Elena?», murmuró María Dolores, llevándose la mano al pecho. «¿La señora que vive en el ático de la mansión? ¿La que tiene esos cuadros antiguos y la biblioteca enorme?» «Soy yo», respondió Elena, con una sonrisa amable.
Y tú, María, eres la empleada más dedicada y cuidadosa que he tenido. Jamás. Mi casa nunca ha estado tan bien cuidada como desde que empezaste a trabajar allí. Isabela sintió como si estuviera viviendo un sueño, o quizás una de esas películas antiguas que ponían en la televisión los domingos por la tarde, donde ocurrían coincidencias imposibles que cambiaban la vida de las personas para siempre. Valderrama, por su parte, estaba visiblemente pálido. «¿Vasconcelos de Almeida?», repitió. «¿La familia que tiene la constructora? ¿La que construyó la mitad de los edificios del centro de la ciudad?» «Entre otros negocios», confirmó Elena, sin darle mucha importancia al asunto. «Pero en este momento estoy más interesada en discutir su forma de administrar este edificio». Antes de que Valderrama pudiera responder, el sonido de motores potentes resonó en la calle. Eran coches caros, sus motores ronroneando con la perfección que solo el dinero puede comprar. A través de la ventana, Isabela vio dos berlinas negras aparcando frente al edificio. «Han llegado», dijo Elena levantándose. «Isabela, querida, ¿podrías bajar conmigo? Tengo que presentarte a algunas personas». Bajaron todos juntos por la escalera de hormigón. En la acera había 4 hombres de traje oscuro esperando. Uno de ellos, más alto y de pelo canoso, se acercó a Elena con una expresión de profundo alivio. «Doña Elena, gracias a Dios que está bien. Llevábamos horas buscándola. ¿Qué ha pasado?» «Una larga historia, Rodrigo», respondió Elena. «Pero lo importante es que he encontrado algo mucho más valioso de lo que había perdido». Miró con cariño a Isabela y a María Dolores. «He encontrado una familia». Rodrigo miró discretamente a María Dolores e Isabela, intentando entender la situación, pero no hizo preguntas. Era claramente un hombre acostumbrado a confiar en el juicio de Elena sin cuestionamientos. «Pidió 15.000 euros», dijo, entregándole una cartera de cuero a Elena. «Perfecto. Y encárgate también de que este edificio sea tasado de inmediato. Quiero una oferta de compra lista para mañana por la mañana». Elena miró a Valderrama, que estaba parado en la entrada del edificio como si hubiera visto un fantasma. «Señor Valderrama, aquí tiene los 2.400 euros que María e Isabela le deben, más un extra para que estén al día los próximos 6 meses». Contó el dinero delante de todos y se lo entregó a un Valderrama completamente aturdido. «Considere esto un pago final. A partir de mañana este edificio tendrá una nueva administración». «No puede simplemente comprar el edificio», balbuceó Valderrama. «He sido el administrador durante 15 años. El administrador lo eligen los propietarios, señor Valderrama, y yo pretendo ser la nueva propietaria». Elena se giró hacia Rodrigo. «Haz una oferta generosa, pero deja claro que es una oferta única. E incluye en la negociación que todos los inquilinos actuales tendrán sus contratos de alquiler renegociados con condiciones más justas». María Dolores estaba en completo estado de shock. «Doña Elena, no puede gastar ese dinero por nuestra causa». «Puedo y lo haré», dijo Elena con determinación. «María, tú e Isabela venís conmigo. Tenemos mucho. ¿De qué hablar?». El viaje hasta la mansión de los Almeida fue surrealista para Isabela. Había pasado por aquellas calles tantas veces en el autobús, siempre mirando por las ventanas las casas enormes e imaginando cómo sería la vida de las personas que vivían allí. Ahora estaba dentro de una berlina de lujo, acompañada por la dueña de una de las mayores fortunas de la ciudad. La mansión era aún más impresionante de lo que Isabela había imaginado. 3 plantas de arquitectura clásica, jardines impecables, una fuente en el centro del patio de entrada. María Dolores conocía cada rincón de esa casa, pero verla como invitada y no como empleada era una experiencia completamente diferente. Elena las llevó directamente a la biblioteca, un espacio que Isabela solo había visto en películas. Paredes cubiertas de libros del suelo al techo, sillones de cuero, una chimenea encendida y cuadros antiguos que probablemente valían más de lo que su familia ganaría en toda una vida. «Sentaos, por favor», dijo Elena, señalando los cómodos sillones. «Primero, quiero que sepáis que nada de lo que estoy haciendo es caridad. Es justicia. Es una deuda que mi familia tiene con la vuestra desde hace más de 70 años.
Uno de los hombres de traje entró en la biblioteca, llevando una bandeja con té, café y algunos dulces. Elena sirvió personalmente a María Dolores e Isabela, un gesto que dejó a ambas aún más incómodas con toda la situación. «María», dijo Elena, sentándose frente a ellas, «necesito hablar contigo sobre tu trabajo. No aquí en la mansión, sino algo diferente. Algo que sea más adecuado a tus habilidades». María Dolores negó con la cabeza. «Doña Elena, me gusta mi trabajo. Sé que no es glamuroso, pero sé hacerlo bien». «Sé que sabes hacerlo bien. Es exactamente por eso que quiero ofrecerte algo mejor». Elena hizo una pausa para tomar un sorbo de té. «María, tienes unas habilidades organizativas excepcionales. Tu atención al detalle es perfecta. Has transformado mi casa en un lugar más acogedor de lo que nunca ha sido. Esas no son habilidades de limpiadora, son habilidades de gestora». «¿Gestora? Quiero que te conviertas en la administradora general de todas mis propiedades residenciales. Tengo 17 casas repartidas por la ciudad, además de algunos edificios. Serías responsable de coordinar el mantenimiento, supervisar al personal de limpieza y velar por que todo funcione perfectamente». María Dolores se quedó sin palabras. Isabela cogió la mano de su madre, sintiéndola temblar. «Yo no sé si sabría hacer eso», murmuró María Dolores. «Claro que sabrías. Ya lo haces aquí en la mansión, solo que de forma más limitada. Y no te preocupes por la formación. Rodrigo trabajará contigo las primeras semanas para enseñarte la parte administrativa. El salario inicial sería de 8.000 euros al mes, con seguro médico completo para ti e Isabela». Isabela sintió que iba a desmayarse. 8.000 euros era más de lo que su madre ganaba en 4 meses de trabajo pesado. «Y hay más», continuó. «Elena, como parte del paquete tendríais derecho a una vivienda en una de mis propiedades. Hay una casa pequeña pero cómoda en Malasaña, 2 dormitorios, salón, cocina completa, un pequeño patio con algunos árboles frutales. Ya está amueblada y lista para mudarse». «Doña Elena», dijo María Dolores con lágrimas comenzando a correr por su rostro, «esto es demasiado. No me lo merezco». «Te mereces todo esto y mucho más», interrumpió Elena. «Tu familia le dio vida a mi familia, María. Si no fuera por tu padre, yo nunca habría nacido. Mis hijos nunca habrían nacido. Nada de lo que hemos construido existiría. Esto no es generosidad, es lo mínimo que puedo hacer». Elena se levantó y fue hasta una de las altas estanterías, de donde sacó una caja de madera antigua. Llevó la caja hasta donde estaban sentadas y la abrió con cuidado. Dentro de la caja había fotografías antiguas, medallas militares y algunos documentos amarillentos por el tiempo. Pero lo que llamó la atención de Isabela fueron 2 placas de metal, exactamente iguales a las que su madre guardaba como recuerdo del abuelo. «Estas», dijo Elena sosteniendo las placas con reverencia, «son las identificaciones militares de mi marido, y esta fotografía fue tomada en Italia, 2 días antes del bombardeo que casi lo mata». Mostró una foto en blanco y negro, donde 2 jóvenes soldados posaban sonrientes, con uniformes sucios y rostros cansados, pero llenos de vida. Uno de ellos era claramente el marido de Elena, joven y delgado. El otro... «Dios mío», murmuró María Dolores, cogiendo la fotografía con manos temblorosas. «Es mi padre. Es exactamente igual a las fotografías que tengo de él». Isabela miró la foto y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El soldado junto al marido de Elena tenía los mismos ojos que ella, veía en el espejo todos los días, la misma forma de la cara, la misma sonrisa tímida que ella había heredado. «Ahora entendéis por qué este encuentro no fue una coincidencia», dijo Elena, con la voz embargada por la emoción. «Fue el destino. Fue la forma que la vida encontró para permitirme devolver, aunque sea parcialmente, lo que vuestra familia hizo por la mía». En ese momento se oyó el timbre de la mansión. Rodrigo apareció en la puerta de la biblioteca unos minutos después. «Doña Elena, ha llegado el doctor Montenegro como usted solicitó». «Perfecto. Hazlo pasar». El doctor Montenegro era un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, que llevaba un maletín de médico.
Elena hizo las presentaciones rápidamente. María, me gustaría que el doctor te examinara la espalda. He notado que sientes dolores cuando trabajas y quiero asegurarme de que estás bien antes de asumir tu nuevo cargo. El examen fue rápido y minucioso. El doctor Montenegro le pidió a María que hiciera algunos movimientos, examinó su postura y le hizo varias preguntas sobre los dolores que sentía. Señora María, dijo finalmente, usted tiene 3 hernias de disco lumbares, nada que no se pueda tratar, pero es esencial que deje de hacer trabajos que requieran mucho esfuerzo físico de inmediato. Si continúa, en 2 o 3 años podría perder la capacidad de caminar. María Dolores se llevó la mano a la boca, en shock. Elena se acercó y le cogió la otra mano. Ahora ves por qué este cambio no es solo generosidad, dijo Elena suavemente. Es una necesidad. Necesitas un trabajo que preserve tu salud, y yo necesito a alguien de confianza para que cuide de mis negocios. Es perfecto. El doctor Montenegro recetó algunos medicamentos y fisioterapia, todo costeado por el seguro médico que Elena había mencionado. Cuando se fue, Elena se giró hacia María Dolores e Isabela con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Entonces, ¿es oficial? ¿Aceptáis mi propuesta? María Dolores miró a Isabela, quien asintió vigorosamente con la cabeza. Luego se giró hacia Elena, se secó las lágrimas de los ojos y sonrió. Aceptamos. Y gracias, doña Elena. Gracias por todo. No me deis las gracias a mí, respondió Elena. Dádselas a vuestro padre, al valiente soldado que le dio a mi familia la oportunidad de existir. Todo lo que estoy haciendo es honrar su memoria. Esa noche, cuando finalmente regresaron al apartamento para hacer las maletas, María Dolores e Isabela se quedaron despiertas hasta tarde, hablando de todo lo que había sucedido. Era como si hubieran cruzado un portal hacia una vida completamente nueva, una vida que ni en sus sueños más optimistas habían imaginado posible. «Mamá», dijo Isabela antes de dormir, «¿crees que el abuelo Carlos sabía que algún día esto iba a pasar?» María Dolores sonrió y besó la frente de su hija. «Creo que tu abuelo siempre supo que hacer lo correcto trae buenas consecuencias, hija mía. Plantó semillas de bondad que ahora están dando frutos que ni él podría haber imaginado». Y mientras se dormían por última vez en aquel pequeño apartamento, pero lleno de amor, ambas tenían la certeza de que sus vidas habían cambiado para siempre. Habían pasado 6 meses desde aquella fría tarde de enero que cambió para siempre el destino de la familia Sánchez. El otoño de octubre había llegado suave y dorado a Madrid, pintando los árboles de malasaña con tonos cálidos que combinaban perfectamente con la nueva realidad que Isabela y María Dolores estaban viviendo. La casa que ahora llamaban hogar era un pequeño sueño hecho realidad. 2 dormitorios acogedores, un salón amplio con sofás cómodos, una cocina completa donde María Dolores finalmente podía cocinar con placer en lugar de con prisa, y un patiecito con un limonero y arriates donde Isabela había plantado flores de colores. Las mañanas traían el olor a café recién hecho y el sonido de los pájaros que anidaban en las ramas del limonero. María Dolores estaba irreconocible, no solo físicamente, aunque los meses de fisioterapia y un trabajo menos pesado habían aliviado sus dolores de espalda y devuelto ligereza a sus movimientos. Era toda su postura la que había cambiado. Ahora caminaba erguida, con confianza, llevando una cartera de cuero donde guardaba hojas de cálculo, contratos e informes de mantenimiento de las propiedades que administraba. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien había descubierto talentos que ni siquiera sabía que poseía. «Buenos días, mi administradora favorita», bromeó Isabela, entrando en la cocina aquella mañana de jueves, vistiendo el uniforme azul marino del Colegio Santa Catalina, uno de los mejores colegios privados de la ciudad. «Buenos días, mi estudiante favorita», respondió María Dolores sirviendo un café con leche cremoso y poniendo en la mesa panecillos calientes, fruta fresca y mermelada casera. «¿Qué tal el examen de historia de ayer?» «Creo que bien», dijo Isabela sentándose a la mesa y sonriendo.
La profesora preguntó sobre la participación de España en la Segunda Guerra Mundial y acabé contando la historia del abuelo Carlos. Le interesó tanto que me pidió que hiciera una presentación sobre héroes anónimos de la guerra para la clase la próxima semana. María Dolores sonrió con orgullo. En los últimos meses había visto a su hija florecer de una manera que jamás había imaginado posible. Isabela ya no era solo una niña inteligente luchando contra las limitaciones económicas. Ahora tenía acceso a los mejores profesores, clases de refuerzo, una biblioteca privada en el colegio e incluso clases de guitarra los martes y jueves por la tarde. Sus sueños de ir a la universidad ya no eran solo esperanzas lejanas, sino objetivos alcanzables con planificación y dedicación. Doña Elena dijo que comerá con nosotras el domingo, comentó María Dolores. ¿Quieres saber cómo te estás adaptando a las clases de francés? Me encantan, respondió Isabela. ¿Quién iba a decir que algún día estaría aprendiendo francés? A veces todavía parece un sueño, mamá. Para mí también, hija. A veces me despierto por la mañana y tardo unos segundos en recordar dónde estoy. Era verdad, la vida había cambiado tan drásticamente que a veces parecía irreal. María Dolores ahora trabajaba en una oficina moderna y climatizada, coordinando un equipo de 15 personas responsables del mantenimiento de todas las propiedades de Elena. Había descubierto que poseía un talento natural para la organización y el liderazgo, cualidades que durante años permanecieron ocultas tras la necesidad de simplemente sobrevivir. El salario de 8.000 euros se había convertido en 10.000 después de solo 3 meses, cuando Elena se dio cuenta de la eficiencia con la que María estaba gestionando todo. Tenían una cuenta de ahorros que crecía cada mes, algo que María Dolores jamás había imaginado posible. Por primera vez en su vida, podía planificar el futuro en lugar de solo reaccionar a las emergencias del presente. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta que siempre me ronda la cabeza?», dijo Isabela terminando su café. «Claro, hija mía. ¿Crees que si no le hubiera pagado el billete a doña Elena ese día, nuestra vida seguiría siendo la misma?». María Dolores hizo una pausa por un momento, reflexionando sobre la pregunta. Era algo que ella misma se había preguntado muchas veces durante aquellos meses. «Sabes, Isa, creo que la vida tiene una forma extraña de recompensar a las personas correctas en el momento correcto. Siempre has sido una niña buena, siempre has ayudado cuando podías, siempre has tratado a todo el mundo con respeto. Aquel día en el autobús fue solo un ejemplo más de quién eres. Pero ¿y si hubiera guardado el dinero? ¿Y si hubiera pensado solo en nosotras? Entonces, quizás la vida habría encontrado otra forma de recompensarnos. O quizás no. Pero una cosa sé. Hiciste lo correcto por el motivo correcto, sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que importa». Isabela asintió, todavía procesando los cambios monumentales que una simple decisión había desencadenado. En el bolsillo de la falda del uniforme, sus dedos jugaban con 2 pequeños objetos que siempre llevaba: las placas de identificación militar de su abuelo y la moneda americana de 25 centavos. 2 pequeñas herencias que representaban valores enormes. Esa tarde, después de clase, Isabela caminaba por Malasaña cuando vio a un anciano sentado en un banco de la plaza. Vestía ropa sencilla pero limpia, y había algo en su postura que sugería dignidad a pesar de las dificultades obvias. A su lado, una bolsa de plástico contenía algunas pertenencias personales. Isabela se acercó con vacilación. «¿Se encuentra bien?». El hombre levantó los ojos, que eran azules y bondadosos, aunque cansados. «Sí, estoy bien, gracias, hija mía. Solo descansando un poco». «¿Vive por aquí?», dudó antes de responder. «La verdad es que no tengo dónde quedarme en este momento. Pero no te preocupes, hija mía. He pasado por cosas peores». Isabela sintió que algo familiar se movía en su pecho. Era el mismo sentimiento que había experimentado en la parada del autobús 6 meses antes, al ver a Elena siendo tratada con falta de respeto. «¿Tiene hambre? Hay un restaurante ahí en la esquina. Te lo agradezco, pero no tengo cómo pagarlo». Isabela sonrió y sacó la cartera del bolsillo. En los últimos meses,
María Dolores había empezado a darle una paga, algo que antes era impensable. Eran 50 euros a la semana para sus pequeños gastos personales. No se preocupe por eso. ¿Vamos? Caminaron juntos hasta el pequeño restaurante de la esquina, donde Isabela pidió 2 menús del día. Mientras esperaban la comida, el hombre contó su historia. Era un veterano de guerra, no de la Segunda Guerra Mundial, sino de conflictos más recientes. Había perdido la pensión militar debido a problemas burocráticos y estaba intentando resolver la situación, pero mientras tanto vivía en la calle. ¿Cuánto tiempo lleva luchando para resolver esto?, preguntó Isabela. Ya 3 meses, pero no me rindo. En la guerra aprendí que rendirse nunca es una opción. Isabela pensó por un momento. Luego sacó del bolsillo una tarjeta que Elena le había dado unas semanas antes. Señor, la dueña de esta tarjeta tiene muchos abogados trabajando para ella. Si usted quiere, puedo hablar con ella sobre su caso. Quizás pueda ayudar. El hombre miró la tarjeta con sorpresa. ¿Elena Vasconcelos de Almeida, la empresaria? La señora que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Siempre dice que quien puede ayudar, debe ayudar. 2 semanas después, el veterano había recuperado su pensión y conseguido un apartamento pequeño pero digno. Elena no solo había proporcionado asistencia jurídica gratuita, sino que también había creado un programa de apoyo a veteranos militares en dificultades. La semilla de la bondad continuaba germinando y multiplicándose. Era domingo, y como se había convertido en tradición, Isabela y María Dolores comían en la mansión con Elena. La mesa del comedor, que antes parecía intimidantemente formal, ahora era un lugar de conversaciones cálidas y risas genuinas. Entonces, mi querida Isabela, dijo Elena sirviendo un poco más de postre, cuéntame sobre esa presentación en el colegio sobre héroes anónimos. Fue increíble, doña Elena. Conté la historia del abuelo Carlos, pero también hablé de otras personas, de la señora María, que dona raciones de comida todos los domingos en la Plaza Mayor, del señor Juan, que enseña a niños sin recursos a jugar al ajedrez en el centro cívico. Hablé de cómo el heroísmo no tiene que ver con ser famoso, sino con marcar la diferencia en la vida de las personas. Elena sonrió claramente emocionada. ¿Y cuál fue la reacción de la clase? Se interesaron muchísimo. Algunos incluso decidieron buscar formas de ayudar a otras personas en su comunidad. La profesora dijo que va a hacer un proyecto sobre eso el próximo semestre. Maravilloso, dijo Elena. Estás plantando semillas importantes, querida. Después de la comida, Elena llamó a Isabela para una conversación privada en la biblioteca. Era un ritual que se había establecido en los últimos meses. Momentos íntimos donde hablaban de sueños, planes y de la vida en general. Isabela, hay algo que quiero enseñarte, dijo Elena, dirigiéndose a la misma caja de madera de donde había sacado las fotografías de su marido 6 meses antes. Retiró con cuidado un pequeño marco que contenía 2 placas de identificación militar amarillentas por el tiempo. Eran idénticas a las que Isabela llevaba en el bolsillo. Estas son las placas de mi marido. Las originales se quedaron con él cuando murió. Están enterradas junto a su cuerpo. Pero él siempre llevaba estas copias, que eran para emergencias. Elena sostuvo las placas con reverencia. Me dijo una vez que eran su conexión con el hombre que lo salvó. Que mientras las llevara, nunca se olvidaría de la deuda que teníamos. Isabela sacó del bolsillo las placas de su abuelo, colocándolas una al lado de la otra con las del marido de Elena. Eran de épocas ligeramente diferentes, pero representaban lo mismo. Hombres que sirvieron con honor, que hicieron sacrificios por causas más grandes que ellos mismos. «Sabes, querida», continuó Elena, «durante todos estos meses he estado pensando en cómo la vida tiene sus ciclos. Tu abuelo salvó a mi marido, tú me salvaste a mí, y ahora, a través de ti, estoy aprendiendo a ver el mundo de una forma diferente. ¿Cómo? Me has recordado que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de hacer por los demás. En los últimos 6 meses he ayudado a más personas que en los últimos 10 años, y todo comenzó porque una niña de 12 años tuvo el valor de gastar sus últimos 5 euros
en un billete de autobús para una extraña. Elena hizo una pausa, mirando por la ventana de la biblioteca hacia los jardines, donde María Dolores caminaba tranquilamente. Hay algo más que quiero contarte, Isabela. La semana que viene voy a anunciar la creación de la Fundación Carlos Sánchez, en honor a tu abuelo. Estará orientada a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad a encontrar oportunidades de crecimiento y desarrollo. María será la coordinadora ejecutiva, si acepta. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El nombre del abuelo en una fundación. El nombre de un verdadero héroe, y tú, cuando termines el bachillerato, si quieres, podrás trabajar en la fundación durante las vacaciones de la universidad. Considéralo una especie de programa de prácticas. ¿Estás segura de que conseguiré entrar en la universidad? Elena rió suavemente. Querida, con tus notas actuales y el programa de preparación que hemos establecido, no solo vas a entrar en la universidad, vas a entrar en la universidad que elijas: medicina, derecho, ingeniería, historia, cualquier camino que desees seguir. Esa noche, cuando volvieron a casa, Isabela y María Dolores se quedaron en el patio observando las estrellas. Era algo que habían empezado a hacer en las noches más claras, un momento de gratitud y reflexión sobre el camino recorrido. Mamá, ¿recuerdas cuando vivíamos en el pisito y a veces faltaba hasta el dinero para la leche? Sí que me acuerdo, hija. Echas de menos aquella época. María Dolores pensó cuidadosamente antes de responder. Sabes, Isa, no echo de menos las dificultades, las noches en las que me quedaba despierta preocupada por las facturas. Pero siento una nostalgia buena de aquella intimidad que teníamos, de esa forma de unirnos contra las adversidades. Pero todavía nos unimos, mamá. Solo que ahora es para construir cosas buenas, no para sobrevivir. Es verdad. ¿Y sabes qué más ha cambiado? Ya no tengo miedo del futuro. Antes vivía al día porque no podía imaginar un mañana mejor. Ahora hago planes, sueño con tus proyectos en la universidad, imagino los lugares que vamos a conocer juntas. Isabela sacó del bolsillo la moneda de 25 centavos que siempre llevaba consigo. Bajo la luz de la luna brillaba suavemente, pequeña, pero significativa. Sabes, mamá, a veces me quedo pensando en esta monedita. El abuelo dijo que algún día entendería su valor. Ahora lo entiendo. ¿Cómo? No vale 25 centavos. Vale el recuerdo de que los pequeños gestos pueden cambiarlo todo. El día que conocí a doña Elena, gasté 5 euros y esta moneda en 2 billetes de autobús. Parecía poco, pero compró mucho más que un viaje. Compró un futuro entero. María Dolores abrazó a su hija, sintiendo una paz profunda invadir su corazón. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, Isa, muy orgulloso de saber que la bondad que él plantó sigue creciendo. Y seguirá creciendo, mamá. Vamos a marcar la diferencia en la vida de otras personas, igual que doña Elena lo hizo en la nuestra. Es una cadena que nunca puede detenerse. Se quedaron allí unos minutos más, en silencio, observando las estrellas y pensando en todo lo que habían logrado. No solo la casa cómoda, el trabajo digno o la educación de calidad, sino la certeza de que eran capaces de transformar sueños en realidad, de que los pequeños actos de bondad pueden generar revoluciones silenciosas, de que toda persona lleva dentro de sí el poder de cambiar el mundo, una decisión valiente a la vez. A la mañana siguiente, Isabela se despertó temprano y se preparó para otro día de clase. Mientras desayunaba, su madre ya estaba al teléfono coordinando los trabajos de mantenimiento de uno de los edificios. Era una rutina nueva, pero que ya parecía natural, como si siempre hubieran vivido así. Antes de salir para el colegio, Isabela se detuvo frente al espejito del pasillo y comprobó que tenía todo en la mochila. Libros, cuadernos, la fiambrera que su madre había preparado con cariño. Y en el bolsillo, como siempre, los 2 pequeños recuerdos que la conectaban con su historia. Las placas de identificación del abuelo Carlos y la moneda americana de 25 centavos. Eran pequeños objetos que cargaban grandes significados. La prueba de que los héroes existen en todas partes, de que la bondad es una elección diaria,
y de que a veces una simple moneda puede valer mucho más que su valor nominal. Puede valer un futuro entero, una familia transformada y la certeza de que hacer lo correcto siempre compensa, aunque la recompensa tarde en llegar. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, ahora no por necesidad, sino porque le gustaba el paseo matutino por las calles de Malasaña, Isabela sonreía pensando en todo lo que el futuro podría depararle. Universidad, carrera, una familia propia algún día. Pero, independientemente del camino que eligiera, una cosa era segura. Siempre llevaría consigo las lecciones de aquella fría tarde de enero, cuando aprendió que los pequeños gestos pueden mover montañas y que la bondad es la inversión que siempre produce los mejores dividendos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabela, María Dolores y Elena haya tocado profundamente vuestros corazones. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación, con esta prueba de que los pequeños gestos pueden cambiar destinos enteros, dejad vuestro like aquí abajo para que sepamos que hemos logrado transmitir este mensaje de esperanza. Suscribíos a nuestro canal, porque todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más hermoso y poderoso del alma humana. Comentad abajo qué momento os ha conmovido más, si fue el encuentro en el autobús, la revelación sobre el abuelo Carlos o la transformación final de la familia. Vuestras palabras nos inspiran a seguir contando estas historias que nos recuerdan que, en el mundo real, la bondad siempre encuentra una forma de ser recompensada. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y reavivará vuestra fe en el poder transformador del amor y la compasión.